Bienvenidos al Paciente Consciente. Soy María Vázquez y hoy os traigo al episodio a Cindy Vilaur. Es quiropráctica, formadora y junto a Antonio, su pareja, han hecho de la salud un proyecto de vida. Cindy nos cuenta cómo un dolor de espalda que tuvo de adolescente le llevó a la quiropráctica y a cómo entender cómo funciona nuestro cuerpo. Hablamos sobre esa columna vertebral que es ese armazón que protege el sistema nervioso. También comentamos el sentido de la propiocepción, como ese sexto sentido que nos guía en los movimientos. Y hablamos de cómo escuchar y entender a nuestro cuerpo para que nos avise y entender esas alertas antes de que aparezca el dolor. Sin duda, una charla inspiradora que nos ayuda a entender cómo cuidar de nuestra columna es mejorar nuestra calidad de vida. Sin más, os dejo con el episodio. Bueno, bienvenida, Cindy. Gracias. Encantada de tenerte aquí. Es un placer. Estuve en un curso este verano en julio de quiropráctica y la conocí a ella y a Antonio, tu marido. Sí. Y nada, una vez acabar el curso dije, bueno, este tema lo tengo que tratar en el podcast porque es algo como muy básico y que nadie conoce. Y nada, vamos allá. Venga, vamos. Bueno, antes que nada, Cindy y Antonio, que son pareja, los dos son quiroprácticos y los dos son formadores. Tienen 2 hijos pequeños y compaginan toda la vida de emprendimiento, de clínica y de pareja. Sí. Y nada, quería preguntaros por qué o cómo empezasteis a meteros en este mundo. El mundo de la quiropráctica nos llegó porque sufrimos dolor. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo desde los 16 años que sufro de dolor de espalda lumbar, y todo empezó con que me quedé clavada. Entonces estaba de vacaciones con mi familia y estaba desmontando una tienda y al tener que quitar los clavos y eso me quedé enganchada. Noté un pinchazo muy fuerte en la espalda, como una aguja que me atravesaba, un dolor como eléctrico muy fuerte y no podía moverme. O sea, un dolor que tuve que volver pues 12 horas de coche estirada, estábamos en Sevilla, y subir hasta la Costa Brava hasta volver. Entonces, pues lo que pasa es que lo típico, pues descanso, calor, masaje, paliativos, médicos, y al final nadie me daba una explicación. Entonces mi sensación era que era algo eléctrico, que no era muscular, que no era óseo, que no era nada. Digo, algo está pasando que me está dando un calambrazo. Yo con 16 años hacía muchísimo deporte. Entonces al mínimo gesto me notaba el latigazo y tenía que irme a casa, al día siguiente faltar a clase, dificultades de ponerme los calcetines, vestirme sola, moverme por la casa, con muchísimo dolor. ¡Qué impotencia! Sí, y además como tienes 16 años, bueno, eso no es nada, será tensión, y al final yo estaba igual y lo único que hacían era pincharme y de vez en cuando, porque como era joven tampoco convenía, y yo estaba igual sin poder hacer deporte, sin poder hacer nada. Incluso hasta llegó un punto que yo estaba pues comiendo en la cantina con mis compañeros de clase al mediodía y no pude levantarme de la silla y me tuvieron que llevar como así, como de bracito a cuestas, cuesta arriba al cole, y ahí ya fue la gota que colmó el vaso, que bueno, que ya dijimos, es que no puede ser, hay que buscar una solución. Entonces mis padres han estado muchos años viviendo en Estados Unidos y mi padre en su tiempo fue un quiropráctico. Entonces mi madre dijo, mira, oye, hay un quiropráctico en Girona, vamos a probar. Y digo, mira, mamá, si este señor a mí me dice que es muscular, yo me voy a levantar y me voy a ir, porque tengo un dolor eléctrico tan fuerte que es que no puede ser muscular. Dice, bueno, vamos y escuchamos. Y cogió mis resonancias, mis radiografías, que en teoría nadie había visto nada, y me dijo, uy, mira, tienes 2 hernias discales, tienes una malformación en la columna, tienes media vértebra fusionada con el sacro, tienes una lumbar de más, 2 costillas de menos. Y digo, ostras, y me quedé alucinada en el sentido de que me pudiera explicar que había algo que no estaba bien. Es decir, que era un tema funcional, ¿no? Que no es que haya una fractura o algo, sino que por mucho no juzgo mi edad, no juzgo mi físico, sino que vio lo que era la patología funcional en sí. Y me dijo, bueno, dice, te voy a ajustar, vamos a hacer un tratamiento
y vas a hacer un mantenimiento. Y yo quería estudiar medicina y me gusta muchísimo, siempre me ha gustado mucho entender la salud. Y en ese momento, a la siguiente visita, o sea, sin decírselo a mis padres ni nada, le dije, oye, ¿y eso dónde se estudia? Pues estaba en bachiller. Te picó la curiosidad ahí. Me pudo y no me había curado el dolor todavía. O sea, yo seguía con dolor. Y me pudo la explicación. El diagnóstico que te dio. Exacto, el diagnóstico. ¿En esa primera visita ya notaste algo de mejoría? Mira, dormí 4 horas seguidas al salir de allí. O sea, me molestó porque tenía muchísimo dolor, pero noté cambio que notaba que, claro, me notaba rara, digo, es diferente, ¿no? Notas como que cruje, qué tal, y dices, bueno, pero sí que noté que sabía lo que se hacía, en el sentido de, bueno, ha visto, ha identificado y vamos a trabajarlo, ¿no? Y me costó mucho recuperarme. Fue una paciente que estuve yendo pues 3 veces por semana a ajustarme mucho tiempo y al final llegó un momento y me dice, mira, ahora ya vamos a hacer un mantenimiento una vez al mes o así, pero la fase aguda ya está. Y pues yo pude recuperar mi vida normal, iba de mantenimiento, ¿no? Y eso marcó, pues yo quiero estudiar. Entonces, como estaba en bachiller, él me permitió estar ahí observando cuando podía y así. Y eso es lo que me apasionó, poder entender. Jolín, qué bien que hayas encontrado tu Ikigai en la quiropráctica. A mí lo que me llamó también mucho la atención fue el caso de Antonio que nos comentasteis en la formación, que si quieres lo comentas. Nos encantaría que estuviera aquí comentándolo, pero bueno, te ha dado potestad para hacerlo Sí, por él. he tenido la oportunidad de miradlo tú. Sí, sí. Mira, Antonio, similar a mi caso, el cambio de país, pues a la edad de ir a la universidad, porque él vivía en Bruselas, toda su infancia ha ido en Bruselas y empezó la carrera en Barcelona pues de manera forzada. Él siempre lo dice, él tenía su vida montada en Bruselas y se encontró con muchísimo estrés. Él en su momento tenía pareja, tenía sus amigos, su círculo cercano y el tener que cambiar pues supuso estrés. También es verdad que tuvo varias lesiones de pequeño y de joven, tuvo fractura vertebral, fisura de sacro. Entonces había un historial patológico a nivel óseo detrás que también hemos visto después que influenciaba, ¿no? Entonces, a raíz de empezar la universidad, empezó con dolor detrás de las orejas al reírse, tenía muchísimo dolor de mandíbula y empezó con un dolor lumbar que no le permitía andar. Entonces se encontró en la carrera universitaria, la primera que hizo, en Barcelona, que no podía ir a hacerse la compra solo, tenía que quedarse en casa, muchísimas dificultades para ponerse de pie y periodos muy largos de estar en casa sin moverse. Entonces, cuenta él que fue a una enfermera al hospital que ya le vio varias veces y dije, oye, mira, dice, aquí detrás hay un quiropráctico en Barcelona, dice, ¿por qué no lo pruebas? Y a raíz de esto, pues recibió su primera sesión, se quedó 1 hora temblando en la camilla de la reacción del sistema nervioso autónomo, activó el parasimpático y el cuerpo pues reaccionó para liberar todo este estrés y así. Y pues a los 3 meses pues ya se recuperó, ¿no? Y empezó a ir a la uni otra vez, poder empezar más o menos a hacer deporte. Al menos pudo recuperar su calidad de vida, que es que estaba encerrado con un dolor que no podía ponerse de pie. Imagínate que tu colega tenga que hacerte la compra con 19 años, ¿no? Es fuerte. Entonces llegó a casa y le dijo a sus padres que de económica se pasaba a quiropráctica. Es el tercer hijo, entonces fue, vale, Antonio, ok. Entonces acabó la primera carrera y luego lo más interesante es que nos encontramos allí. Pero los dos estábamos inscritos a la Universidad de Inglaterra y no había plaza, estábamos en cola. Entonces, si no nos hubiéramos encontrado en Madrid, nos hubiéramos encontrado en Inglaterra, es que es muy fuerte. Es muy fuerte, eso era el destino. Sí, sí, sí. Y ahí empezó nuestra historia y nuestra vocación. Porque luego también os habéis ido formando muchísimo, ¿verdad? También os habéis ido mucho, ¿era Milán? Sí, con el doctor Mersman nos marcó un antes y un después en nuestra trayectoria personal y profesional. Estábamos en 4º de carrera y nos obligaron a ir a su charla, porque claro, como él venía a hablar de mandíbula, dijimos, como estudiantes de quiropráctica, que es como la columna, ¿no? Y ya nada, no hay nada más en el cuerpo humano.
Nos dijeron, no, estáis obligados a ir, es un referente mundial en el deporte de élite, engloba la mandíbula con la columna, trabajos neurofuncionales, la visión integrativa que ahora se habla muchísimo, pero es muy recién realmente. Y ahí pues Antonio durante la carrera siguió con problemas de espalda, no es que desaparece el dolor y ya está, sino que él tiene unos antecedentes y su origen fue la mandíbula, ¿no? Entonces él se encontró que durante todo un año de curso de universidad tuvo que hacerlo online y vino al principio y vino al final porque se desplazaba con los codos. O sea, lo recogió la ambulancia en la universidad, no podía moverse, lo echaron del hospital como que pedía calmantes. O sea, es que es muy fuerte, o sea, como lo trataron Es de que mal. con esa edad verte así piensas, ¿qué futuro me espera? Bueno, y que te echen del hospital. O sea, él estaba además con sus padres, que es como, ¿en serio nos estáis echando? No puede ser verdad. Y entonces, pues los profesores hablaron con el doctor Mersman y le dijeron, mira, tenemos un caso. El caso, que por favor, si puedes echarle un vistazo porque estaban preocupados, ¿no? Y entonces durante la ponencia dice, bueno, vamos a hacer una demostración práctica y así. Y dijo, Antonio Borrell, ¿dónde está? Y Antonio se quedó, ¡ostras! Y claro, los profesores lo sacaron y tuvo que explicar pues sus dolores, que son unos dolores muy fuertes en el sacro, aquí debajo de la columna, que también le daba como una aguja y perdía la fuerza en las piernas de inmediato y le costaba varios días poder levantarse. Y le hizo el test de Mersman, que explicaremos a continuación lo que es. Le hizo unas pruebas musculares que no podía aguantar, estímulo mandíbula, que explicaremos cómo, y le dijo, mira, esto te viene de la mandíbula, gran parte de tu problema es por culpa de la mandíbula y hasta que no estabilices mandíbula, tu columna va a seguir lesionándose de manera crónica. Yo te puedo ayudar en esta fase. A los 15 días cogimos el avión. Y os fuisteis evidentemente, ahí. sí. Y ahí empezó nuestra historia de ver esta persona que es brillante, este doctor, y nos fue guiando en sus pasos de las formaciones que teníamos que hacer para entender cómo él trabajaba. Y cómo ayudar a Antonio, ¿no?, a solucionar. Exacto. Entonces él estuvo trabajando con él, estuvo con su esposa que es odontóloga, que nos enseñó sus protocolos internos, nos abrieron las puertas. Qué suerte. Sí. El destino, otra vez. Sí, el destino, sí. Nos consideramos muy afortunados y para siempre agradecidos. Esta oportunidad es única y pudimos ver el poder de trabajar en equipo y de manera integrativa y sobre todo conocer tu límite y dónde te da la mano otro profesional, ¿no? Para el bien del paciente al final. Y ahí pues Antonio recuperó mucho su vida, muchísimo. Marcó un antes y un después completamente. Y ahora, para entrar un poquito más en materia, para explicarles a nuestros pacientes conscientes, la columna podríamos decir que es el armazón que protege todos esos nervios que salen del sistema nervioso del cráneo. ¿Por qué es tan importante o cómo influye que tengamos desajustes en la columna en enviar esa información al cerebro, Cindy? ¿O por qué consideras tú que es tan importante cuidar de no tener esas subluxaciones de la columna? A mí me gusta mucho explicar y nos lo explican en primero de carrera porque sabemos pero no sabemos, ¿no? Que si tú te pones a pensar y te imaginas en tu cuerpo, intentas visualizar cuál es el único órgano que está recubierto 100% de hueso, es el cerebro y la médula espinal. Entonces la reflexión es, y por lo tanto el cuerpo recubre 100% de hueso la estructura más importante y a la vez la más delicada del cuerpo. Entonces, ¿por qué debería el cuerpo recubrir algo con hueso por completo? Porque es un órgano vital, es nuestro órgano vital, es el primero que se forma cuando somos un embrión. Lo primero es el cerebro médula espinal y después a partir de ahí salen los nervios, salen los órganos y ahí es nuestra fuente de vida, es lo que nos controla todo. Todo depende del cerebro, de cómo funciona la médula, cómo envía y recibe estas señales. Entonces la columna es el hueso que protege este órgano tan importante y cualquier desalineación, pérdida de movimiento, alteración postural afecta a nuestra salud global. Pensar que no es lo mismo una fractura de una rodilla que de C2, ¿no? De la segunda cervical que está arriba del todo. Sabemos que una fractura cervical te puede dejar tetrapléjico,
pero no hacemos nada cuando tenemos un dolor cervical, nos tomamos una pastilla para acallar el dolor. Sí. Y es en la misma zona y es la misma importancia. ¿Por qué? Porque es a nivel subclínico, no es tan evidente. No es como, ostras, tengo este dolor de cabeza, pues será que tengo desalineada la cervical. No nos enseñan a escucharnos y ser conscientes de que el cuerpo nos habla. Y cuando hay dolor está gritando que hay algo que no está funcionando bien. Entonces es muy importante un buen funcionamiento estructural de alineamiento, las articulaciones. Una vértebra tiene 8 articulaciones, una sola vértebra. Entonces es muy importante que funcione bien una con la otra para la salud del órgano que aguanta dentro. Yo me acuerdo cuando, esta pregunta no la habíamos puesto, pero te voy a contar porque es una experiencia. Cuando nació nuestro primer hijo lo sacaron con un kiwi. Y me acuerdo que mi odontopediatra, que es de aquí, le mando un besazo, que es Bego, me dijo, María, deberías de llevarlo al osteópata porque había un estiramiento, ¿no?, de todas las... ahora no me sale. Las meninges, exacto, las fibras y neuronales. es importante que vaya. Entonces, cuando lo llevamos, también fue muy cómico porque nos dijo, pues creo que durante el parto se le fracturó la clavícula. Claro, yo tuve muchos problemas para que el niño se cogiera el pecho. Y es que Claro. era normal, estaba curando una fractura, o sea, estaba incómodo porque Claro. Estaba totalmente descompensado. Bueno, y tenía dolor y no podía usar el brazo. ¿Cómo se va a agarrar? Y nada, poquito a poco, con varias sesiones, pues se fue poniendo al sitio. Claro, lo importante es equilibrar las estructuras y el movimiento entre ellas, porque hay una cosa que yo explico a los pacientes, que es como, imagínate una placa que es un sensor, como el de la pisada, ¿no?, o de presión, que cambian de colores, ¿no?, que cuanto más presión, más rojo, y cuanto más ligera la presión, verde. Eso es un movimiento que envía la señal a una placa y llega a un ordenador. Nuestras articulaciones es eso, ¿no?, que llamamos captores, receptores. Entonces, el movimiento de una articulación tiene que enviar una buena señal en toda la superficie, en toda esta placa que nos imaginamos de colores. Cuando hay un punto más fuerte o más leve, ¿no?, un punto más rojo o una zona que ni se ilumina, esto es una señal errónea que se envía a nuestro ordenador, que es nuestro cerebro. Pero es que ¿por dónde pasa eso? Por el nervio, que pasa por todo nuestro brazo, por ejemplo, sube por la médula espinal, pero ¿cómo entra en la médula? A través del agujerito de la vértebra. Y de ahí sube hasta el cerebro y de ahí procesa la información y vuelve a bajar y vuelve a salir para poder responder. Si nosotros, nuestras articulaciones, no envían esta señal de forma acorde, la información que recibe nuestro cerebro no es completa. Entonces es como si tuviéramos un ojo vago. Entonces esta información llega incompleta y la respuesta es compensatoria. Malas posturas, andamos cojos, movemos más un brazo que otro. Y ahí empiezan después, al último eslabón de la cadena, los síntomas y los dolores. Que esto yo ahora reflexionándolo digo, esto viene desde que los niños son bebés, Claro. que tenemos más preferencia de ponernoslo en un brazo, de cogerlo de cierta manera y ya empiezan un poco, ¿no?, a mal posicionarse. Bueno, sí, son adaptaciones, compensaciones del cerebro, aprende en función de la información de los sentidos, ¿no? Conocemos los 5 sentidos, ¿no? El oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿vale? Y la vista. Y la vista. Y hay un 6º sentido, que se llama la propiocepción, que es la base de este podcast también. La propiocepción es un mapa 3D que tiene nuestro cerebro de dónde está cada una de las partes de nuestro cuerpo, tanto a nivel de órgano como de articulación, como dedos, brazos, rodillas, pelvis. Entonces, en función de la información que recibimos, aprende un movimiento y lo memoriza, como es el andar. Entonces, el proceso del parto, como comentabas de tu hijo, es uno de los momentos más importantes de la vida de la persona, ¿vale? Y ya empieza en el feto, en la posición materna. Entonces, ahí se inician los reflejos posturales y se inicia el aprendizaje en los patrones de movimiento que nos marcan un poco como adulto. Entonces, cuanto más pequeño revisamos la columna, más prevención a largo plazo hay.
Esto lo explica muy bien el libro que recomiendas en todos tus cursos, que es de Reality Check, Sí, que nuestros pacientes conscientes lo deberían de leer si quieren por un supuesto. poco indagar. ¿Cuál es el aprendizaje o qué es lo que más te gusta de este libro que tanto recomiendas? Este libro lo que a mí me ha impactado es la capacidad de explicar la neurología del cuerpo. Nos explican, ¿no? Mira, funciona así, yo explico la postura a mis pacientes, cómo nos movemos, qué hace un quiropráctico, cómo funciona la rehabilitación. Este libro te enseña desde un ejemplo tan simple como aprender a tocar el violín, que si tú estás 8 horas todos los días tocando el violín, el mecanismo de tocar el violín es nato, innato, fácil. Entonces, si tú estás 8 horas al día mal puesta, o con una restricción de cuello desde que eres pequeño, o con un trabajo que solo mueves el brazo derecho durante 12 horas, el cuerpo, ¿qué aprende? Aprende lo que más se le repite. Por eso ahora se habla mucho, cuidado con quien te rodeas, que te marca y te forma. Es lo mismo a nivel articular, a nivel neurológico, cuanto más repetimos un movimiento, una posición, más lo naturaliza. Entonces me hizo reflexionar sobre mi propio trabajo para entender lo que hacemos a los pacientes y cómo un paciente puede cambiar su vida realmente desde la base neurológica, como algo tan simple, pues, de ajustar la columna o visitar un quiropráctico, que se necesita un proceso de mantenimiento. Si tú tuvieras una cámara oculta 24 horas contigo durante 7 días, alucinaríamos. De ver las Claro. posturas y los gestos que hacemos. Yo ahora estoy pensando, digo, estoy súper mal sentada. Me voy a recolocar. Claro, pues imagínate años y años y años y que me vienen pacientes que nunca les han explicado que es necesario cuidar la columna. O les planteas una prevención y te preguntan, ¿y por qué debo ajustarme todos los meses? Porque no nos han explicado a cuidar nuestro órgano más vital, que es que realmente ajustando la columna estás ayudando al cerebro y la médula espinal. Yo a eso le contestaría a muchos pacientes porque ¿y por qué te haces las mechas todos los meses? Exacto. ¿Por qué te haces las uñas todos los meses? Exacto. Es como que muchas veces pecamos en gastar en cosas banales y no realmente en cosas funcionales como que nos van a alargar la vida. Claro. Y la postura. Yo ahora me fijo mucho cuando voy con mi marido andando, le digo, desde que hicimos el curso, le digo, oh, madre mía, o sea, mira la adaptación cervical que tiene. Claro, es que con Antonio nos sentamos y decimos, mira, este seguramente tendrá la sacroiliaca enganchada o este tiene un problema cervical. La realidad es que cuidamos más el coche que a nosotros mismos. Eso es verdad. Nos cuidamos más la cara porque la tenemos delante que la espalda que la tenemos detrás. Cierto es. Un paciente que nos esté escuchando, Cindy, y que tenga, por ejemplo, dolores de cabeza, puede pensar que puede haber algo de columna. Columna, mandíbula, muy importante la mandíbula, que después hablaremos. Claro, cualquier dolor. Pues si quieres vamos a empezar a meternos en mandíbula, que para eso hemos traído también un poco este episodio. Un odontólogo, ¿cómo puede ayudar a un paciente? Porque tú explicas mucho en los cursos el test de Mersmann, que formas a quiroprácticos, a dentistas, a fisios, o sea, lo haces multidisciplinar. ¿En qué consiste este testaje, que además nos da datos objetivos? Este testaje es un protocolo muy específico que ya el doctor Mersmann lo está enseñando desde el 86, ¿vale? Y es curioso porque se reían de él. Entonces nadie quería saber nada de Mersmann hasta que fue famoso. Curioso. Suele pasar. Es muy triste. Planas y la RNO pasó lo mismo. Sí, ¿verdad? Entonces, claro, a la que vieron que empezó a llevar equipos de fútbol, que fue el director de los servicios médicos del AC Milán, fundador del Milan Lab y desarrolló todo un sistema de control de los pacientes desde el punto de vista integrativo, luego currimi tots, ¿no? Le tomaron en serio, ¿no? Le tomaron en serio. Entonces, yo creo firmemente en que los odontólogos necesitan saber que son capaces de cambiar la vida de la gente cambiando su punto de vista, mirando de manera integrativa y que pueden tener un impacto que puede marcar un antes y un después. Entonces, mi convicción es que todos los dentistas necesitan conocer el test de Mersmann. Es una herramienta muy importante a nivel diagnóstico. A nivel diagnóstico, ¿qué significa un diagnóstico? ¿No? Significa encontrar el porqué de un problema o por qué vas a hacer un tratamiento
y qué respuesta vas a esperar. Entonces, nosotros como quiroprácticos expertos en columna vertebral y sistema nervioso central nos encontramos dolores de espalda de más de 30 años, 20 años, 40 años que son secundarios a un problema de mandíbula. Y hablando con odontólogos, decir, oye, mira que tengo un paciente con hernias lumbares, con ciática o con dolor de espalda, mírale la oclusión, mírale la mandíbula porque hay algo allí que yo como quiropráctica, ni idea, que le puedes ayudar y te miran con una cara de ¿pero qué me estás contando? Sí, porque prácticamente en la carrera no nos explican casi nada de oclusión y de ajuste. Nada, lo que yo enseño en mis cursos no lo enseñan en la carrera. No se enseña y hay varios dentistas que consideran que debería ser una asignatura, sí, ya aunque sea solo el test de Meesmann en sí y cómo identificarlo, ¿no? Entonces, permite al odontólogo y a los profesionales saber si hay una prioridad que llamamos descendente, es decir, si hay un desequilibrio en la mandíbula como desajustado, ¿no? Como si estuviera inclinado o que hace crack o que se desvía, y eso genera una torsión en la postura, un problema en el cambio de la curva de la columna vertebral y puede llegar a provocar algo tan simple como una fascitis plantar o una tendinitis en el codo o un problema en la rodilla y casos más graves como ciática, hernias lumbares e incluso vértigos. ¿Y este testaje que les enseñas a los odontólogos a testar? Esto lo aprenden porque se forman contigo, pero luego a la hora de ponerlo en práctica, ¿ellos qué hacen? O sea, para explicarle a nuestros pacientes conscientes, ¿qué se les haría en la consulta para que ellos lo entiendan? Mira, lo que empieza el protocolo es con una evaluación de testaje neuromuscular. Explicado de manera sencilla, sería mirar la fuerza pues, de los brazos, de las piernas, de la columna cervical, incluso del abdomen. Y lo que hacemos es introducir unos rulos de algodón, como los de tapar la sangre cuando te quitan un diente. Los ponemos así encima de las muelas, siguiendo de los dos lados por igual, y pedimos al paciente que camine y trague saliva. ¿Por qué? Porque caminando se equilibra, el cuerpo se regula, es una forma de resetear, de programarse. Caminando, la mandíbula balancea de un lado hacia el otro. No nos damos cuenta, pero neurológicamente se balancea, es importante. ¿Por qué? Porque la mandíbula también sincroniza y activa los pasos y activa el movimiento postural, la programación del movimiento, ¿vale? Como el ordenador central que tú entras unos códigos. La mandíbula es un sensor igual de importante. Y después valoramos los cambios. Se vuelve a poner el paciente en la silla dental o en la camilla y cambia la fuerza. ¿Qué suele pasar normalmente? Que a un paciente le cuesta aguantar la fuerza en los brazos, le cuesta aguantar la fuerza en las piernas, en las caderas. Sobre todo los músculos que testamos más es glúteo, psoas, pectorales, ¿no? Cuadrado lumbar, y con esos algodones ganan fuerza. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues porque eso lo que hace es que se resetea, se reprograma la mandíbula. Y a partir de ahí, si hay este cambio, es una manera de que el paciente sea consciente, gane conciencia de la importancia de la mandíbula en su problema que lo haya arrastrando durante 30 años. O que qué casualidad, que se le cae un diente hacía 6 meses y ha empezado con dolores de cabeza. Porque ha empezado a compensar, ¿no? Porque ha empezado a compensar y acuden a un centro quiropráctico, por ejemplo, con dolor de espalda y le explicamos, mira, yo te puedo ayudar, tenemos que trabajar en equipo para ayudarte mejor y recuperes tu salud global. Y el tema está en que nos subestimamos, tanto los quiroprácticos como los mismos odontólogos. De yo no puedo hacer nada para mi paciente. Pues podemos hacer muchísimo más y este test lo demuestra. Trabajando en equipo y estando formados, que eso es un poco lo difícil, tener un equipo, una tribu alrededor que hablen tu mismo idioma. Eso es muy complicado y hay mucho prejuicio, mucho juicio, sí. Es una pena. Porque la quiropráctica a nivel de España está reconocida. No, hay un vacío legal muy grave. Pero sin embargo en Europa sí que es, claro. en muchos países es una carrera universitaria. Es una carrera sanitaria de especialidad independiente de la medicina y tiene reconocimiento como profesión sanitaria de atención primaria, ¿no? Nosotros nos enseñan a diagnosticar, a mirar imágenes, radiografías, resonancias
Y si estás tratando la columna, tienes que saber qué se puede tratar y qué no se puede tratar, o qué se puede ajustar, qué no se puede ajustar, y cuándo derivar. Yo derivo muchísimo. Tengo un paciente que es visitador médico y en pospandemia, cuando pudimos abrir y eso, me mandó un montón de pacientes y yo digo, a ver, David, ¿me puedes mandar por favor un paciente quiropráctico? Porque me mandaba fracturas, infecciones, tal. Y digo, es que esta gente necesita un médico. Ya. Porque yo necesito identificar cuándo es tratable o no un paciente. Entonces es una pena y es muy grave. Es una situación que nos preocupa muchísimo, sobre todo para los pacientes, porque hay mucha desinformación. Sí, y mucho paciente de cajón desastre que lo meten ahí, fibromialgia o... Exacto. Entonces, ¿qué actúa como colegio? Es la Asociación Española de Quiropráctica, que actúa con la función de colegio y agrupa allí los profesionales quiroprácticos licenciados en universidades acreditadas a nivel europeo o a nivel mundial. O sea que si algún paciente nos está escuchando y quisiera buscar alguno, ¿dónde tendrían? Ponen en Google. Asociación Española de Quiropráctica. Vale, y ahí genial. aparece un directorio. Genial, pues que quede nota y constancia. Y yo sí que estoy pensando que voy desde el 2008 a mi fisio, que es también quiropráctica. Y me acuerdo que leyendo la historia, porque hace poco fui, me dijo, María, es que íbamos tratando, siempre voy por el mismo problema, es la misma compensación siempre postural. Y la verdad que cuando salgo de allí me siento como liberada, me siento como que me sobra peso. Claro, sí, sales ajustada, ¿no? Alineada, flotando, se activa el sistema nervioso parasimpático, las endorfinas están a tope y empieza el proceso de reparación y regeneración del cuerpo. Esto justo al hilo que estás comentando, ¿qué notas tú en tus pacientes que se tratan de manera regular todos los meses? O sea, ¿ellos qué te refieren? Normalmente un paciente acude en fase aguda y cuando entienden lo que hace la quiropráctica es una vez que hacen el mantenimiento, que es lo que estás comentando tú, que vienen pues de hace años, una vez al mes, a hacerse un chequeo y una revisión. Partiendo de la base que el sistema nervioso central controla y regula todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Cuando tú te encuentras mal, ¿qué es lo que te dicen? Deja el trabajo, cambia de casa, mueve los muebles, bueno, es que es tu pareja, lo que sea. Esto no va a cambiar. Tu pareja va a ser la misma, tu entorno va a ser lo mismo, tu jefe va a ser lo mismo. Un paciente ajustado tiene un sistema nervioso central más capaz de reparar y más capaz de resistir las fuerzas externas, sean físicas, químicas, emocionales. Y a mí me hizo muy feliz los pacientes, hay varios que me han dicho, mira Cindy, es que la situación es la misma, pero yo soy otra persona. Veo todo con perspectiva, estoy tranquilo, no me estreso igual, duermo mejor. Y un hecho curioso que me gustaría compartir aquí con mis pacientes es que hice unas grabaciones con testimonios y seleccioné los casos, ¿no? Pues hernias, migrañas, dolor lumbar, cervical. Y parecía una consulta de no sé qué, porque todos me hablaban de que estaban contentos, que descansaban mejor, que dormían mejor, que estaban más felices. Y digo, ¿pero tú no tenías migraña? Sí. Ya no se acordaban. Tenía migraña, pero es que me encuentro también que viene toda la familia. Entonces, es como un estado de salud global, bien, que estás bien. Y como profesional te sentirás súper realizada porque al final son pacientes que han dado 1000 tumbos por varios especialistas y al final tú les has solucionado la papeleta. Debe ser muy gratificante. Al final, a mí lo que me gusta es ver que el cuerpo del paciente es capaz de solucionar el problema por sí solo. Porque si un profesional se atribuye el mérito de curar un paciente, no es verdad. Al final, quien sabe cómo sanarse es el propio cuerpo del paciente, de la misma manera que el proceso de recuperación implica destapar otros problemas. Tal cual. Entonces hay un proceso que necesitamos trabajar en equipo y con ética para nuestros pacientes. Se merecen nuestra atención en equipo. Entonces es el cuerpo del paciente el que sabe cómo controlarse, regularse, equilibrarse y qué necesita en cada momento. Entonces poder ayudar al cuerpo, acompañarlo, que recupere esto es muy gratificante partiendo de la base que trabajamos con las manos. Es muy bonito y sobre todo es lo que digo, es ayudar a un problema de vértigo a una paciente que ha podido estar invalidada prácticamente sin poder solucionarlo. Debe ser
muy bonito. Es bonito ver cómo un paciente evoluciona. puede encontrar una mejora de calidad de vida de manera natural. ¿Y qué le dirías para finalizar un poco o cómo te gustaría cerrar el episodio para nuestros pacientes conscientes sobre la importancia? ¿Cómo los queremos concienciar de que se cuiden la columna? Para los pacientes, a mí lo que me gustaría comentarles es que subestimamos nuestro propio cuerpo. Un ejemplo muy simple, y me gustaría que con eso reflexionaran tu audiencia, es ¿qué es lo que se dice a una embarazada? Lo primero que se le dice es no tomes medicamento. Lo que se dice a una embarazada es come sano, bebe agua, camina, haz deporte y no ingieras tóxicos. Entonces, el cuerpo de una embarazada está generando un bebito, que será una persona adulta en un futuro. Eso demuestra la capacidad de la inteligencia innata de nuestro cuerpo de crear vida. Entonces, todos los seres humanos tenemos esta capacidad con nosotros mismos y nos olvidamos de nuestro cerebro, lo gran desconocido que es. Entonces, todo lo que podamos hacer de no intoxicarnos, de creer en nuestro cuerpo, escuchar nuestro cuerpo y mantener una salud de manera natural, les va a cambiar la vida. Qué bonito, Cindy. Pues ha sido un placer. Gracias. Para mí también. Muchísimas gracias. Os voy a dejar en la descripción del podcast donde podéis encontrarla, porque tú trabajas muy lejos, por desgracia. No podemos ir a ajustarnos a tu consulta, pero sí que estaría bien que si tuvieras alguno de referencia pues por zona, ¿sabes? Algún compañero en Madrid, algún compañero en Valencia. Claro, que nos escriban y yo encantada. Y vamos haciendo ahí una red de profesionales conscientes. Sí, por supuesto, encantada. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que haya calado un poquito el mensaje en la audiencia. Gracias por la invitación, me encantaría volver. Encantada, Cindy. Gracias. Hasta pronto. Adiós.